Ya no se diga la gente, pues, de las iglesias. ¿Sabía usted que hay pastores homosexuales? No estoy hablando de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de Suecia, hermano. Hay mucho lesbianismo dentro de la iglesia. Pero hoy no quiero hablar de eso, sino que quiero hablar, y vamos a abrir las escrituras, de una realidad superior, pero real, en donde es parte de un sistema, en donde incluso leyes tienen que ver también con esto para afectar el avance de la iglesia. Y esto es bien importante, hermanos, porque cuando no estamos conscientes de esta realidad, nos vamos a ver luchando, poco fruto, pocos resultados, y no sabemos ni a saber qué pasa. Cuando se supone que nosotros, como hijos de Dios, seres espirituales, podemos tener el discernimiento o el conocimiento de una realidad integral. Oiga, de una realidad integral. Aún ni necesitamos de dones de discernimiento ni de discernimiento de espíritus, sino del sentido común. El sentido común nos hace ver que estamos en una realidad como que cuando uno quiere dar un paso, esa realidad nos hace retroceder dos. Y esto no es nuevo, solo porque lo estoy diciendo, sino que vamos a ir de un solo, hermanos, al libro de Esther. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con cómo, como pueblo de Dios, podemos sobrepasar realidades de oposición sistematizadas que son parte de una mentalidad inteligente, pero que trama toda una organización o sistema, valga la redundancia porque hablé de realidad sistematizada, ¿verdad? Pero que la idea es detener el avance del pueblo de Dios. El avance del pueblo de Dios. Cuando vamos al libro de Esther, definitivamente que nos remontamos a una realidad de por qué los judíos no están en Israel o en Jerusalén. Y en muchos seminarios hemos tocado estos puntos. ¿Por qué hay judíos que no están en Israel? ¿Por qué no están en Jerusalén? Y hay una única razón. Es porque el Señor se los dijo. Que si ellos desobedecen los mandatos, los estatutos que Él ha prescrito, iban a ser maldecidos. Y parte de esas maldiciones tienen que ver con la dispersión, con llevarse los cautivos a diferentes lugares. Dicho y hecho, porque con Dios no se juega, hermano. Con Dios es imposible jugar. Cuando los judíos en Babilonia creían que iban a retornar a la semana siguiente, Dios les dice, eso es lo que los falsos profetas y los adivinos les están diciendo y les están engañando. Porque ustedes van a estar 70 años aquí. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de los disque profetas
que no son más que adivinos evangélicos, poseídos por demonios. Hay un pastor en Sensuntepeque, antes venía aquí, está luchando con una bruja evangélica. Así como lo oyen, hermano. Y la cosa es que no haya cómo sacarla de la iglesia. Bruja evangélica. Pero ahí está el pueblo. Diferentes imperios. Babilonia, los medos, los persas. Al cumplir los 70 años, el Señor les iba a retornar. Y lo cumplió. La primera responsabilidad del pueblo en Jerusalén era levantar una casa para Dios, porque Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón en el año 586. Todavía se conservaban los utensilios que Nabucodonosor llevó y Ciro se los devolvió para traerlos de nuevo. Por supuesto, ya no pudieron reconstruir el templo de Salomón. Tuvieron muchos problemas, porque cuando uno pierde la prioridad de su vida, que es su relación con Dios, con la presencia del Señor, ellos en Ageo dice que empezaron a hacer sus propias casas y viene el reclamo de Dios. Miren, ustedes tienen desatendida mi casa y ustedes ahí trabajando para artesonar sus casas. Pero hay gente todavía judía, y aquí lo vemos, hermanos, que Asuero, hay diferentes Artajerjes, hay varios reyes que estuvieron en ese periodo. Lo vemos que es el tiempo del reinado de Asuero. Y vamos a tocar varios puntos que tienen que ver con el escenario de Esther. No sin antes, hermanos, recordar que este fue un libro que en su tiempo fue polémico para hacerlo parte del canon hebreo. ¿Y por qué? Pues porque usted lee desde la primera palabra hasta la última del libro y usted no va a encontrar una palabra que diga Dios, Jehová, Señor, Shaddai, Elohim, no aparece. Entonces, algunos dijeron, no, eso no, este libro no es inspirado. Sin embargo, cuando uno lee todo el libro, nos vamos a dar cuenta que la principal figura es Dios, aunque no se le mencione a Él. Y esto es bien interesante, hermanos, porque este es parte del problema del religiosismo evangélico. Porque hay gente que solo Dios te bendiga, Dios aquí, Dios allá, pero es solamente religiosismo. Y Dios no está donde se diga Dios. Aun cuando se dice Dios está aquí, puede Dios ser el principal ausente. Vamos a ver varios temas. En primer lugar, y perdonen que no le traje páginas porque esta es la tercera vez que no uso ni diapositivas ni material. No me pregunten por qué, porque ni yo sé. El primer punto que vamos a ver, hermanos, es que Dios controla los tiempos, la historia. Desde el momento que estas páginas registran, mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, ya estamos hablando de historia. Hay un reinado real. Los críticos de la Biblia, los críticos del Evangelio, los críticos de la Iglesia han tratado de luchar, pero no pueden. Incluso una vez me pidieron dar sociología en una universidad
y di la materia. ¿Y saben a dónde me fui? A la Biblia. Porque, no fue sociología, esa fue otra materia. No, fue historia universal, ya me acordé. Historia universal. Yo me recuerdo que en el colegio vi historia universal. Y era un librito de los famosísimos de historia universal. Me fui a estudiar cada civilización según la Biblia, va a creer. Cuando dice los días de Asuero, en que reinó desde la India hasta Etiopía, está hablando de lugares, fechas, tiempos, períodos, regiones. Y desde el momento que está escrito en la Escritura, y esto hay que entenderlo bien, hermanos, porque a veces creemos cuando leemos Apocalipsis, hasta nos asustamos de ver, el diablo, el anticristo, el falso profeta, cómo dominan la tierra, cómo la controlan, cómo señorean sobre las naciones y todo lo demás. Y uno termina bien afligido porque el diablo reina sobre la tierra. ¿Cuándo el diablo ha reinado sobre la tierra? Si desde el momento que el Espíritu Santo registra esa parte de la historia futura, nos está diciendo que quien tiene el control a tal punto de darse el lujo de escribir lo que va a suceder es porque Dios controla la historia. A Dios no le sorprende todos los acontecimientos que el presidente de Corea del Norte. ¿Cree usted que a Dios le sorprende las sorpresitas de Obama? Ahora están afligidos todos los evangélicos que votaron por él ahí en Estados Unidos. Enemigo de Israel, amigo del aborto, amigo del homosexualismo, haciendo alianzas con Irán. No, Dios lo está haciendo. Dios lo controla. ¿Acaso no dice así Proverbios? Que el corazón de los reyes, ¿a dónde está? En la mano de Dios. Y dice Proverbios que Dios inclina el corazón de los reyes a donde Él quiere. A donde Él quiere. Que Fidel Castro ganó la revolución. Sí, parte del plan de Dios. Dios lo quería porque esa iglesia, la iglesia evangélica, se estaba prostituyendo de una manera espantosa en Cuba como estaba sucediendo en Rusia. Ya, gracias hermano por hacerle así, mire, mi hermano. Gracias por hacerle así. Así es. Mire lo que sucede. Dios controlando tanto la vida del faraón que endureció su corazón. Porque Dios es un Dios de propósitos. A Ciro le llamó mi siervo, aunque dice ese versículo en Isaías, aunque tú no me conociste. Es que hay que entender, hermanos, que Dios es un Dios de plan, de diseños, de visiones, de objetivos. Hay un plan histórico del reino de Dios sobre la tierra. Todo lo está encaminando hacia eso. Es interesante porque dice en el versículo 3, en el tercer año de su reinado. En el versículo 12 dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer. Saca otro personaje histórico. Dice
en el versículo 15, les preguntó qué se había de hacer con el problema que tuvo con la reina Vasti, que se vio amenazado su machismo ante una mujer rebelde. En el 2:1 dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero. Es interesante, hermanos, que todo lo que nosotros vemos, no solo aquí, sino a lo largo de la Biblia, es Dios dirigiendo acontecimientos en función del cumplimiento de sus propósitos. Es Dios quien está controlando. Aquí hay 2 asientos, hermanos. Es Dios quien controla. Y Dios está moviendo circunstancias. No es casualidad este problema, como vamos a ver en el desarrollo. Dios rescata su gloria. Una realidad que aparentemente está afectando, Dios en realidad la está llevando hacia el logro de sus propósitos. Hermanos, eso no debe de ser extraño para nuestras vidas. Porque aún lo malo que nos sucede, el sufrimiento, los ataques o cualquier situación, debemos entender, hermanos, que Dios está trabajando porque quiere lograr propósitos en nuestras vidas. Me llama la atención el libro de Job, por ejemplo. Porque todos verán, pues, el diablo, el culpable, qué bárbaro, el diablo de... No. Fue Dios quien tomó la iniciativa, no fue el diablo. ¿Y sabe cuál es lo más sorprendente, hermano? Algo que termina diciendo aquí en el libro de Job. Bueno, Jeremías capítulo 29, cuando escribió esa carta que fue dirigida a los ancianos que quedaron en Jerusalén y a los que fueron deportados, no hace referencia a que fue Nabucodonosor, sino dice a los deportados que yo hice llevar hacia Babilonia. Bueno, entonces, ¿quién fue, pues? Pero me encanta esto de Job, porque trajo increíble liberación a mi vida. Dice 42, el capítulo 42, 11 dice al final, y le consolaron de todo aquel mal que el diablo... No va. No, de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¡Y qué bárbaro ese Dios, es malo! No, es que Dios está cumpliendo propósitos. Lamentaciones lo dice. ¿Acaso de la boca de Dios no sale lo bueno y lo malo, pues? Es que no es que Dios sea malo, es que Dios se da el lujo de permitir que lo malo del hombre y las circunstancias malas producidas por lo malo del hombre, Dios las encarrile. ¿Acaso no dice eso el apóstol Pablo, que solamente a los que aman, y hay que entender eso, hermano, solo a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien? Este asunto no funciona en cualquier evangélico, hermano. Solamente a los que amamos a Dios, todas las cosas, aun aquellas que me hayan hecho revolcarme de dolor. Dios tiene el control, hermano. Él tiene el dominio, porque Dios es un Dios de propósito. Dios está viendo el futuro, hermanos, de nuestras vidas, de nuestros ministerios, de nuestros matrimonios, ¿verdad? Y el futuro de nuestras vidas, hermanos. Dios no ha pensado el mal. Dios solo tiene pensamientos de bien, de bienestar. Dios, todo lo que vamos a ver
Ahora aquí en Esther, hermano, Dios todo lo está encaminando hacia sus propósitos. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver algo precioso. Y lo que vamos a ver es esto: la gracia estratégica de Dios en sus hijos. La gracia de Dios no solamente es porque por gracia somos salvos. Y hay que tener cuidado de no desperdiciar esa gracia, hermano. Porque aún la gracia de Dios se puede ver afectada, por si usted no lo sabía. Cuando hay raíz de amargura, la gracia de Dios que nos salvó no puede funcionar en un corazón amargado. Lo dice Hebreos. La gracia que me salvó, Dios mío, cuando hay raíz de amargura, esa gracia que me salvó, imposible que funcione en un corazón amargado, con raíces de amargura, de resentimiento. Pero la gracia de Dios, hermanos, es poderosa. Vamos a ver varias cosas. Mire, en el versículo 9 dice: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. 2:9. Versículo 15 dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que dijo Ejai, eunuco del rey: guarda de las mujeres, y ganaba. ¿Quién ganaba? ¿Sabe usted que aquí se desarrolló el primer concurso Miss Universo en la historia de la humanidad? Y ganaba Esther el favor ¿de qué? Oiga, de todos los que la veían. Dice el versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. El Señor Jesús, cuando era un niño, dice que crecía. ¿Cómo crecía Jesús? En gracia delante de los hombres. Quiero decirles algo, hermanos. No necesitamos caerle bien a nadie. Porque cuando uno busca caerle bien a alguien, hermano, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, dejamos de ser siervos de Cristo. Porque andamos buscando cómo ganamos el favor del hermano. Lo invitamos a Pollo Campero para que me invite a Tommy Roma. No, hermano, no estamos para agradar a nadie. Y lo que abre las puertas delante de nuestras vidas, hermano, no somos nosotros, no son nuestras habilidades, no es nuestra cara bonita, ni cómo vestimos, sino que es la gracia irresistible de Dios. Mire, la gracia de Dios no es solo gracia salvadora, la gracia salvadora es parte de toda la gracia, hermanos. Es más, yo no sé si usted sabía, pero el crecimiento espiritual sigue siendo por gracia, hermanos. La madurez sigue siendo por gracia. Todo el favor de Dios, hermanos, a nuestro favor es pura gracia. Pero no es solamente como receptores de la gracia, no. O sí, pero no, todavía hay más.
La gracia de Dios es una gracia estratégica, hermanos. Es una gracia, hermanos, que nos ubica en los momentos de Dios con la gente de Dios, cristianos o no. Porque la gracia de Dios, cuando está en nosotros, opera en nosotros, hermanos, ganamos el favor aún del mundo inconverso, en lugar de convertirnos en la gente no deseable de los inconversos por nuestro mal testimonio, como está sucediendo el día de hoy. Cuando la iglesia en el libro de los Hechos en Jerusalén estaba avanzando, cuando el Señor añadía todos los días los que habían de ser salvos, y cuando los apóstoles estaban haciendo milagros, prodigios, sanidades y todo lo demás, había favor para con todos. Para con todos. A mí me da vergüenza cuando nosotros queremos ganar el favor de los políticos para que nos ayuden a terminar de construir el templo. Tal vez le sacamos algo a la alcaldesa de Suchitoto. Y ahí andamos pesquisando. Ay, Dios mío, no. ¡Qué vergüenza! Siervos de Dios detrás de los políticos para ver qué migaja recoge. Y los políticos solo eso saben dar migajas, hermanos. Los millones son para ellos. ¡Qué vergüenza, hermano! Yo no entiendo eso, no lo concibo. Debemos saber esperar en Dios y ver que el dueño del oro y de la plata es Él, no los políticos, ni los ricos, ni los millonarios. Y como lo dije, creo que una vez lo dije, que la traducción que generalmente vienen de la Reina Valera está un poco distorsionada cuando Ageo habla del deseado de las naciones. Hasta la Elena White, ¿verdad?, adventista, hizo su librón así, ¿verdad? Me regalaron ese libro, me dieron ganas de leerlo y después, ¿para qué lo voy a leer? Pues resulta que en el hebreo no dice que el deseado de las naciones vendrá. ¿Sabe qué dicen en el hebreo? Que lo que desean las naciones, que son las riquezas, eso vendrá al pueblo de Dios, porque la gloria venidera será mayor que la primera, y porque el dueño del oro y de la plata es Dios, no los ricos de las naciones que poseen el oro. ¿Cómo ven eso, hermano? Entonces, pero la cuestión es cómo funciona la gracia en nuestras vidas. Allá estaba la cipota, era huérfana, hasta que Mardoqueo la tomó como hija. Ahí estaba la bichita, esperando el momento de Dios, el tiempo oportuno de Dios. Algunos teólogos dirían el kairos de Dios, ¿verdad? Los teólogos inventando el agua tibia. Es que Dios tiene el control, hermano. Eso no es teología. Bueno, en realidad quiero decir, y lo digo como teólogo, en realidad la teología no es de Dios, hermano. La teología es la reflexión de un ser humano que se la lleva de teólogo, tiene conocimiento bíblico y hace y produce y genera teología. Alguna buena, otra distorsionada, otra herética. De la que el teólogo, el pastor o el superapóstol o el gran profeta se vale de ella para ser más grande que los demás. Mas no sabe que Dios es especialista. ¿Sabían ustedes que Dios es divertido, hermano? ¿Han visto algunos hipotes en piñatas que van a buscar una espina y ahí andan fregando a los bichitos, ¿verdad? ¡Puf! Reventando. ¡Puf!
Dios es así. Porque aquel que la cabeza la tiene llena de helio, Dios viene y le dice, ¡puf! Y ese cabezudo se convierte en una chira de plástico. La gracia de Dios es una gracia estratégica, hermano, pero es una gracia bien importante. Porque aquella persona que tiene la gracia de Dios funciona mejor cuando está bajo cobertura. Ese es un término. Dios mío, cuán abusado está ese término. Una vez el apóstol Josué Muñoz, en Guatemala, a toda la red apostólica de él, de la cual yo formo parte, me dijo, hermano Oscar, ¿pudiera compartir en la reunión de toda la red? No podía hablar sobre la paternidad, no, sobre la cobertura espiritual. Según él, iba a hablar lo que él esperaba que yo dijera. Pero yo no voy a hablar lo que la gente espera, o lo que la gente exige, o lo que a la gente le conviene. Porque lo primero que dije, que el término cobertura es el término más manipulado que hasta el diablo lo usa. Pero aquí tenemos a alguien que está bajo liderazgo espiritual. Miren lo que dice el versículo 10. Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. ¿Por qué? Porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y no es primera vez que se ve en esto. Déjeme ver si encuentro el otro versículo. Yo soy bien malo para los versículos. Ustedes lo saben muy bien, hermano. Para encontrar versículos y citas, ay Dios, no funciono en eso. A ver dónde está. Pero qué importante es eso, hermano. La gracia, pastor, ¿dónde apareció usted? El Señor lo trajo en un carro de fuego. Aleluya. No, yo lo perdono. Pase, Pastor Nelson. Mire qué importante, hermanos. Es estar bajo liderazgo. Era la reina, pero podía aceptar las instrucciones de un liderazgo espiritual, que aquí no era su tío. Hay que tener cuidado con las posiciones familiares o de amistad. La María, la hermana mayor de Moisés, quiso manejar eso, más bien manipular eso. Cuando el hombre sí tenía derecho de enamorarse de una murucha negrita, pues, ¿por qué no? Pues, si son bonitas también, pues. Y vino aquella y se creyó la mamá de Tarzán sobre Moisés. Es más, atribuyéndose que Dios la respaldaba. Ay, Dios mío, cuando Dios dice, bueno, ¿y vos qué te has creído? Si yo cuando voy a hablar con Moisés, voy a hablar cara a cara con él, ¿y vos quién sos? Vaya. Hay que tener cuidado, hermano, cuando pretendemos hablar en nombre de Dios y usando la palabra de Dios. Eso fue lo que le sucedió a los amiguitos amados y queridos de Job. Porque si usted ve toda la palabra de Job que ellos dijeron, toda es palabra de Dios, fíjense. Pero el punto es tomar la palabra de Dios como que si yo fuera Dios para manipular a alguien. En este caso, ellos se creyeron Dios y le dijeron a Job tantas cosas, valiéndose de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es para eso, hermano. Que es lo común que sucede entre los pastores, más cuando son rivales.
Mire qué importante es la gracia de Dios, hermanos. Dice el versículo 17 que ya leímos, y el rey amó a Esther más que todas. ¿Y cómo termina? Y la hizo reina. ¿Sabe usted que la gracia de Dios es la que nos posiciona? No es mi doctorado, no es porque estudié en el instituto bíblico. Me encantó un día estos que estaba viendo a Guillermo Maldonado. ¡Wow! Me llegó eso. Estaba hablando del problema que cuando nosotros nos creemos más teólogos y perdemos la revelación. Decía él también, eso lo anotó mi esposa porque los dos nos sentamos desayunando y recibiendo esta cuestión, y ella desayunando y tomando nota del cuaderno, en el cuaderno. Y decía también el problema de la psicología, de hacer uso de la psicología sin discernimiento. Pero lo que yo quiero llegar es a esto. Es cuando nosotros aconsejamos y tomamos la consejería cuando la gente necesita liberación. Hermanos, dijo él, yo tengo un doctorado en consejería, dijo, y no lo recibí de honoris causa o pagando, como los doctorados que se dan aquí en El Salvador. No, como diciendo, yo sudé la camisola, yo me fajé, pero yo no voy a sustituir la manifestación sobrenatural de Dios por creerme que hay gran consejero. Es la gracia de Dios, hermanos, la que nos va moviendo, posicionando, porque en función de esto hay propósitos de Dios, hay una visión de Dios. Muchos hasta nos valemos del cuello. Así que yo con el superintendente nacional tengo cuello. Así que yo lo conozco desde que yo era chiquitito. Cuando él llegaba a predicar a la iglesia allá en el cantón, no sé qué. No sé que yo soy hijo de pastor, yo tengo abolengo pastoral. Bienvenidos, pastores. Ya le tiene guardado el espacio. Hay 2 sillas ahí, ¿verdad? Pastor Otoniel, pastora, bienvenidos. La gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios fluyendo hacia mi vida. La gracia de Dios fluyendo de mi vida hacia la gente. Una gracia estratégica. Pero también es una gracia que define carácter. Dice capítulo 3, versículo 2, dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? Porque la fe de él, que era una fe en el Dios vivo, era una fe en la palabra de Dios, era una fe que definía un carácter, como para decir no. ¿Cuál fue el problema de Esaú, hermanos? Cuando vendió su primogenitura. Falta de carácter, hermano. Cuando no hay carácter, nos vendemos hasta al mismo diablo, como muchos ministros lo han hecho. Como muchos ministros lo han hecho. Por eso debemos permitir, hermanos, que Dios trabaje en nosotros, aún valiéndose del dolor. Esta es una de las cuestiones increíbles de los últimos meses en mi vida, hermanos. ¿Quién? Varón.
Yo creí que solo el Espíritu Santo transformaba la vida de la gente, hasta que descubrí que también el dolor transforma. Poderoso el dolor. Y el testimonio lo vemos bíblicamente. Porque ¿a dónde está eso en la Biblia, hermano? Pues lea Job, hermano. Job, el hombre más espiritual de su ciudad, temeroso de Dios, caminaba con Dios, un hombre de oración, un intercesor. Tanto que Ezequiel, cuando habla de intercesores, habla de quién estoy hablando, de Job, habla de Abraham, Daniel. Exacto. Y por la oración y la intercesión de ellos, aún mejor, más bien, solo ellos van a quedar vivos, dice Ezequiel. De intercesores, Job. Pero Dios le llevó a una experiencia de pérdida, de dolor, de miseria. ¿Para qué, hermanos? Para formar carácter. Llegó a la conclusión en que la teología no le sirvió de nada, porque aún con toda su teología no conocía a Dios, como en ese momento cuando dice, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? La gracia de Dios es transformadora de la vida, del carácter, hermano. En tercer lugar, no ha venido mi hermano Willy, pastor de Príncipe de Paz de Suchitoto, y él es el que siempre me avisa del tiempo. Alguien que me diga cuando falten 5 para las 10. Por favor, hermano. Para ir al refrigerio. ¿O no quiere refrigerio? ¿Ah? Lo veo tan tranquilo, pues no. Hay uno pues de refrigerio. Va. En tercer lugar, es importante, hermano, reconocer que también el enemigo tiene sus estrategias. El enemigo también busca posicionarse. Vemos al enemigo trabajando, nunca descansa. Mientras nosotros descansamos, él sigue trabajando. 3:1 dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Parece que detrás de Amán estaba Satanás. Pero hay que reconocer algo, hermano. ¿Quién está detrás de Satanás? Está alguien que es más grande que el mismo Satanás. ¿Quién es él, hermano? Es nuestro Dios. Engrandeció a Amán, lo posicionó, lo hizo líder. Dice, lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Está hablando de todo el imperio, hermanos. Vemos también aquí en el versículo 3 que el enemigo, su especialidad es atacar, provocar. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? No de Amán. Ya vamos a ver un detalle bien importante ahí. Aconteció 4, que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, ahí sí, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Mire, hermano, ¿cuál es el principal ataque del diablo y sus demonios contra nosotros? Mire, no vaya a creer que es porque somos evangélicos, hermanos. Porque aún hay evangélicos endemoniados, hermano. No, hermanos. ¿Sabe cuál es la chirria que Satanás tiene contra nosotros? Es que somos hijos de Dios, hermanos.
el problema que Él tiene con nosotros es por nuestra identidad. Él no soporta eso. Él no soporta eso. No vaya a creer que es porque es el evangelista, ¿verdad? O porque solo de la unción habla. No, hermano. El problema del diablo con nosotros es porque cuando fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a ese reino venimos como hijos. Ese era todo el problema, que Mardoqueo era judío. El problema de Amán, hermanos, eran los judíos como pueblo. El problema del diablo, hermano, que él tiene es contra la iglesia, que la iglesia de Cristo no es necesariamente la iglesia evangélica, hermano, que conste hoy. ¿Quiénes son la iglesia de Cristo verdadera, bíblicamente? Son aquellos que hemos nacido de nuevo, hermanos. No es el que levantamos la mano porque recibió las 13 semanas de clases de bautismo, hermano. Nacer de nuevo. Ese es el punto. Cuando nacemos de nuevo, hermanos, Dios nos da una identidad de ser hijos de Dios. Entonces lo vemos ahí. La naturaleza del enemigo es odio. Dice el versículo 6 y 7 del capítulo 3, que tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró a Amán, ¿qué, hermanos? Destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero. En el mes primero, dice que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día, para cada mes del año, y salió el mes 12, que es el mes de Adar. ¿Para qué? Para acabarse a todos los judíos del imperio. Tanto odio que tuvo que aliarse con aquellas personalidades, aquellos personajes que más odian a Dios, que más odian al pueblo de Dios, que más odian a los hijos de Dios. ¿Quiénes son, hermanos? Son los demonios. Y cuando está hablando aquí de echar suerte, es porque hubo invocación. Llámele brujería, hechicería, conjuro, lo que sea, hermano. Como Goliat, dice que juró acabar y juró por sus dioses. ¿Cuáles dioses, hermanos? Son principados, son gobernadores de demoníacos. O como cuando Jezabel, cuando quería matar a Elías, hizo lo mismo, invocó a sus dioses, metió a demonios, porque hay un odio. Odio estratégico. Pero qué cosa, ¿verdad? La alcaldesa de Houston, que es Marimacha, municipalmente puso leyes que afectan a los pastores de la ciudad. Pero vino el gobernador de Houston, no, de Texas. Houston es parte de Texas, en donde emitió una ley que protegía a los pastores. Es que Dios no se va a quedar, ay, pobrecito mis hijos, bueno, que aguanten, de todo modo necesito formar el carácter, necesito una iglesia sin manchas, sin arrugas, si es que aguanten. No, también Dios. Acciones de maldición, respaldo demoníaco. Hay estrategias, hermano. Y dentro de las estrategias hay algo bien importante. Mire el versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes
Aquí toca un punto bien clave. Son diferentes a las nuestras, Rey tan bueno, Rey tú divino y todo lo demás. Y no guardan las leyes, no dice la República, sino tus leyes, tus edictos, tus decretos, Rey. Y al Rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Esa es una especialidad del enemigo, manipular a los gobernantes, a los diputados, al poder judicial, para inclinar, mire qué cosas, como parte de las estrategias del enemigo, tiene que manipular a tal punto de hacer uso de la legalidad para establecer el mal en función de perjudicar al pueblo de Dios. Ya, ok. Gracias. Y ahorita es lo que estamos viendo en todas las naciones de la tierra, como en Estados Unidos, la gran Babilonia, todos están buscando el Vaticano. Bueno, por lo menos es mi perspectiva. Para eso se está encaminando los Estados Unidos, de la cual el doctor Billy Graham dijo que si Dios no castiga a los Estados Unidos con juicio, tendría que venir delante de Sodoma y Gomorra para pedirles perdón por la destrucción que hizo con ellos. El enemigo estableciendo leyes, estrategias de exterminio del pueblo de Dios, para afectar el avance de la obra de Dios. En muchos lugares, en unos alcaldías, sedes de las alcaldías en Estados Unidos, donde habían los 10 mandamientos, los han quitado. Y ya hubo en un lugar, que no me recuerdo dónde es, en donde pusieron a Bajomet, ¿cómo se llama? Sí, al demonio ese que está sentado con cachos y todo. ¿A dónde fue? Sí, imagínense. Cada vez más. Bueno, yo tuve que a poner un comentario en uno de esos. Ahora sí están brincando todos los pastores, ahorita que legalizaron el matrimonio en los 50 estados. Bueno, gracias a Dios que en el 51 estados todavía, que es El Salvador, todavía no. Hoy sí están brincando los pastores. ¿Por qué no brincaron antes? ¿Por qué no se manifestaron antes? Yo me recuerdo antes que si una revista pornográfica estaba en un supermercado, en Walmart, por ejemplo, ¿verdad? Todos los pastores y las iglesias y movían a toda la ciudad a dejar de comprar en ese supermercado. ¿Qué hacía el supermercado? Sacaban la revista. Ya después todo el mundo comprara al supermercado. Hoy, mientras nos estamos peleando, ¿verdad? Nos olvidamos de lo que teníamos que hacer y el enemigo se aprovecha. Pero con todo esto que está pasando, hermanos, Dios sigue reinando. ¿Quiénes creen eso, hermanos? Antes de irnos al refrigerio, porque Dios no está amarrado. Dios no está en su trono lamentándose, ay, pobrecita el rey Estercita, ay, mi Mardoqueo, mi siervo de Dios que tengo ahí tan mal que le estoy yendo. Ay, bueno, de todos modos el pueblo de Israel merece que se lo... No es pensamiento de Dios, merecen que mueran. Y al fin y al cabo Dios no mató a más de 2 millones de judíos que salieron de Egipto, 40 años, hermanos, en el desierto. Si se lo merecían. Mala generación le llaman Deuteronomio. No. Dios también tiene en cuarto lugar su estrategia divina. Rápidamente. Las estrategias de Dios, lo voy a decir de esta manera, deben ser provocadas. ¿Cómo se provoca a Dios?
¿Cómo se provoca, como dice aquel canto, la fe mueve la mano de Dios? Dice aquel canto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Mire, en respuesta a qué viene Dios, y no es para hacer un milagrito, no, es para hacer una cosa más grande, mayor, que todo aquello que el sistema está haciendo para perjudicar al pueblo de Dios, hermanos. ¿Qué dice el capítulo 4? Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, ¿qué dice? Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad, ¿qué, hermano? Clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta dice, delante de la puerta del rey, que no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos, ¿qué, hermanos? Gran luto. ¿Qué más, hermanos? Ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza, y era la cama de muchos. ¿Cómo ven eso, hermano? ¿Queremos un milagro de Dios en esta nación? Sí, ¿verdad? Criticamos a 3 días toman dominación. Criticamos a 100 días. Aquí estuve. No, es que estos hermanos ya fanáticos. A lo mejor el FMLN los está manipulando y le está pasando una tajada al hermano Mauricio Navas. En lugar de poner... Yo no sé si a usted alguna vez, hermanos, se ha puesto un saco de silicio, de eso de que cuando pica, ¿se ha echado ceniza alguna vez, hermano? Yo sí, hermano. Hemos hecho actos proféticos de humillación, de clamor, de ponernos en la brecha delante de Dios, hermano. Hoy, cuando salí de mi casa, venía sobre la Constitución y ya agarré la subidita del Walmart y ya cuando empecé a bajar, lo desconecté el carro, porque me alumbró el piloto de la reserva. ¿Va? En el nombre de Jesús, Señor, ahora llévame tú, ¿verdad? Entonces ya le di un buen envión, ¿verdad? Toda velocidad, ¿verdad? Y neutro. Y cuando empecé a ver todo el valle, Guazapa y todo lo demás que salte por ahí, de repente el Señor me movió. Señor, salva mi nación. Salva mi nación, Señor. Si esta nación es bella, Señor, no merece ser destruida. Aquí está tu pueblo. Aquí hay niños, jóvenes. Mire, me agarró usted. Me agarró. El paisaje me inspiró. Y el Señor me llevó a orar, a interceder por la nación, hermano. Hay tanto cristiano que está muriendo, hermano. Yo no sé, pero desde el terremoto de Santa Tecla, bueno, porque ahí fue el deslave, ¿verdad? Fíjese, hermano, que más o menos la mitad de la gente que murió ahí en el deslave de ese terremoto eran cristianos, aún que yo conocía. Y cada vez que nos encontrábamos con pastores, con hermanos, no, si ahí murió mi tía, mi suegra, y que yo conocí gente, líderes que murieron. Conocí familias que cuando llegaron, 2 de ellos, a su casa, fueron los únicos sobrevivientes. Y uno de ellos se volvió loco, allá andaba por las calles de Santa Tecla. Imagínense morir su esposa y sus hijos. Cada vez más los cristianos estamos siendo afectados de alguna u otra forma. El problema no es que
la violencia esté matando gente. No, es que en la generalidad de la gente que muere, está muriendo pueblo de Dios, hermanos. Hay pueblo de Dios que está en Mariona y no hicieron nada. ¿Qué mueve a Dios? Es la humillación, el clamor, el ayuno. ¿Qué más? Dice el versículo 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle. ¿Y a qué, hermano? Y a interceder delante de él por su pueblo. La vida de Ester, una intercesora. Ahora estamos viendo ya estamos viendo cómo Dios siempre anticipadamente ya había tomado el control y cómo Dios se estaba moviendo. Aquella cipotía bonita, llena de la gracia de Dios, bajo la cobertura de un liderazgo espiritual, ¿verdad? Cómo Dios la fue posicionando, ¿verdad? La posicionó para estos momentos de crisis, para que fungiera como una intercesora delante de Dios, porque el ayuno tiene que ver delante de Dios y delante de Asuero, su marido, su esposo. El ayuno en acción, hermano, versículo 16, dice, ve y reúne a todos los judíos. Esto no es un asunto de que, no, es que yo tengo carga. No, esto es un asunto de todos. Es de convocatoria, hermanos. A todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noches y día. Yo también con mis doncellas, no es poner a ayunar a la gente y yo no lo hago, característica farisaica. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey. O sea, no entró porque era la reina y tenía derecho. No, permítame. Aún por el sistema de gobierno no era tan fácil entrar. Usted lo sabe muy bien, ¿verdad? En tantos versículos que aparecen ahí. Y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, perezca. Carácter, riesgo. La gracia no solo la hizo bonita, atractiva a los ojos del rey para pasar toda la vida con ella. No, tenía carácter, estaba dispuesta a pagar un precio. Las convocatorias de oración, convocatorias de ayuno, convocatorias de intercesión, hermano. Yo me recuerdo muy bien, una vez que iba a venir Ricky Martin, fuimos avisados varios, pues algo tenemos que hacer pues. Y nos fuimos al Estadio Flor Blanca, como unos 30. Y no sé cómo entramos ahí, pero nos metimos al engramado del Flor Blanca. Y estuvimos orando, Padre, deshazla. Mire, vino Ricky Martin y cuando empezó a cantar ese sonido no le funcionó. No le funcionó. Pero eso es fanatismo, man. Es asunto de la guerra espiritual, es asunto de la cartografía, es asunto de actos proféticos. Ese volado como que me huele a brujería evangélica. Por eso están así, hermanos. Y por eso el país está en las manos del diablo. Y bueno, y todo se lo atribuimos a los mareros, ¿verdad? Y la falta de lluvia, los mareros la produjeron. Y el descalabro matrimonial y el adulterio dentro de las iglesias.
No, hermanos. Yo creo que no podemos darnos el lujo, como siervos de Dios, como iglesia de Cristo, hermanos, entregar en las manos del diablo esta nación que no le pertenece a él, pero la está ganando. Amén. Vamos a ir al refrigerio porque ya veo ojos de Amán en algunos de ustedes. Bueno, hermanos, pasen, al sonar la trompeta nos regresamos. Aproveche ir al baño para que no se le ocurra ir al baño cuando ya viene de camino.